Supercrack Estrella presenta Hierro de Wolfsegg, la piedra de viajeros del tiempo. ¿Por qué es interesante? Hay numerosas cosas alrededor de este objeto que le han dado un aura enigmática. En primer lugar, su gran antigüedad, el bloque donde se halló fue datado en 20 millones de años. En segundo lugar, el origen de este extraño artefacto es desconocido. De hecho, el trabajador que lo encontró y sus compañeros de trabajo deben haberlo considerado una rareza muy significativa porque se lo llevaron a su jefe, el hijo de Isidore Braun, el fundador de la mina, quien a su vez remitió el artefacto al Heimathaus Museo, en Vöcklabruck. Hierro de Wolfsegg, conocido también como el cubo Salzburgo. Es un pequeño trozo de hierro encontrado dentro de un bloque de carbón en el pueblo de Wolfsegg, Austria. Fue un hallazgo que oculta grandes enigmas y misterios. Pues el hierro Wolfsegg fue encontrado en un yacimiento de Wolfsegg de 60 millones de años en la fundición minera de Schondorf, Austria. Este objeto es interesante porque su origen es un misterio. A veces se ha aducido como prueba de que allí existieron, en épocas prehistóricas, civilizaciones que sobrepasaron al género humano moderno en el desarrollo tecnológico. El criptozoólogo Ivan Sanderson le dio el nombre de OPA a estos misteriosos objetos, por las iniciales de Out of Place Artifact, artefactos fuera de lugar. Y esencialmente se trata de objetos que fueron descubiertos en áreas o épocas que no corresponden a su existencia. En otras palabras, no podrían deberían existir, pero su descubrimiento descomponen y contradicen las nociones arqueológicas y antropológicas establecidas. El término Out of Place Artifact rara vez se utiliza por científicos y académicos de renombre, pero es una expresión bastante común entre los amantes de la criptozoología y los partidarios de las teorías de los dioses astronautas. Según estos teóricos, solo los individuos con una tecnología superior habrían sido capaces de construir estos artefactos cuya mera existencia desafía el conocimiento e intriga a los especialistas. Este objeto fue descubierto en las proximidades de la ciudad de Wolfsegg en Austria, hacia el año 1886 durante las obras de exploración en una mina de carbón. El objeto es una masa de hierro de forma cúbica, pesa poco menos de 1 kilo y mide aproximadamente 10 centímetros. El cubo se encontró en la capa terciaria que corresponde a un período geológico de entre 65 a 1,8 millones de años, en la era Cenozoica. En un inicio pensaron que el objeto era un meteorito, pero un análisis detallado terminó por desechar esta hipótesis. Según el análisis, aparentemente el metal fue moldeado con los métodos actuales. Según los teóricos, el cubo de Salzburgo es una OPA dada su antigüedad. Y sería una pieza de un motor o maquinaria de origen extraterrestre. Pero los expertos suponen que la pieza no es tan antigua como se piensa. En 1910, el cubo desapareció del Museo de Salzburgo, un hecho que despertó la curiosidad pública respecto a este objeto. Años más tarde, fue localizado en el Museo Heimathaus en Vöcklabruck, Austria. Es interesante ver cómo este museo está parcheado para no ser visto en el Google Earth. Uno de los objetos anacrónicos más famosos es el conocido como cubo de Salzburgo. En 1885, cuando un trabajador de una fundición de hierro de Austria estaba rompiendo trozos de carbón de Wolfsegg, halló un objeto de hierro de forma cúbica, aunque algo deformado. Norbergen repite la descripción del objeto, que pronto fue muy conocido. Los cantos de este extraño objeto fueron con anterioridad perfectamente rectos y definidos. 4 de sus lados eran planos, mientras que los 2 lados restantes, situados uno enfrente del otro, eran convexos. A media altura tenía una ranura bastante profunda. Un documento que apareció en la publicación de Nature del 11 de noviembre de 1886 en el volumen 35, Pack 36, hace una descripción del objeto con forma de cubo y una profunda apertura. El tamaño del cubo tenía 67x 47 milímetros, con un peso próximo a 0,785 kilogramos. El peso específico del metal resultó en 7,75. De acuerdo a una revisión posterior realizada en el Museo de Historia Natural de Viena en 1966, el objeto tenía altas probabilidades de ser una pieza de hierro fundido artificial. Sin embargo, la consecuencia inevitable de aceptar la existencia de una tecnología minera moderna 60 millones de años en el pasado, relegó al olvido a la cuestionada pieza. Muchos críticos del artefacto argumentan que las melladuras podrían ser las características de un meteorito corriente, no obstante análisis con haz de electrones acusaron ausencia de cromo, níquel y cobalto, típicos elementos presentes en tal caso.
Por otra parte, la carencia de azufre mostró que tampoco era pirita, u oro de los tontos, llamado así por su parecido a este metal, pero conteniendo un 45,4% de hierro. La opinión final del Dr. Kurat del museo y el comité del Geologisches Bundesanstalt en Viena fue que el objeto era simplemente hierro fundido artificial. Una de las hipótesis más aceptadas a partir de 1966, propuso al hierro de Wolfsee como parte de una antigua herramienta minera. Una posterior investigación, hecha por Hubert Matlianer en 1973, concluyó que la pieza era resultado de una fundición obtenida mediante la técnica llamada cera perdida. Un moldeo muy conocido por arqueólogos, pues se trata de un procedimiento escultórico muy antiguo, con el que se lograban figuras metálicas, mediante un molde realizado en cera de abeja. Este molde se cubría de un barro especial, se metía en un horno, y la cera derretida salía por unos orificios preparados en el barro, mientras este se endurecía. Entonces se le inyectaba el metal fundido, que adoptaba la forma del recipiente final. El objeto era casi un cubo, con dos de sus caras opuestas ligeramente redondeadas. Mide 67 milímetros por 47 milímetros, siendo esta última medida tomada entre las dos caras redondeadas. Pesaba 785 gramos. Lo rodeaba una incisión muy profunda. Su composición es de acero duro con níquel y carbono. No contenía azufre, por lo que no era pirita. Se dijo que el cubo tenía una gravedad específica de 7,75. Investigadores independientes afirman que este objeto no vino del espacio, como comúnmente se pensaba, proponen que este artefacto es evidencia de que hace millones de años existían en la Tierra civilizaciones que contaban con tecnologías sofisticadas, y apuntan a muchos otros objetos descubiertos en todo el mundo. Lo que sugiere que existe un patrón entre todos ellos. Algunos afirman que los bordes eran rectos y afilados, y no había duda de que se trataba de un instrumento creado por una computadora que parecía ser parte de un instrumento mucho más grande. Estaban hechos de hierro, carbono y un toque de níquel. El cubo medía 2,5 por 1,45, pesaba 28 onzas y tenía una incisión que lo atravesaba horizontalmente. Aquí hay una descripción diferente. La forma era como un cuadrado, algo cuadrado en dos de sus lados opuestos. La escala era de 67 milímetros por 47 milímetros, la última medida tomada entre las dos orejas redondeadas. Pesaba 785 g, estaba envuelto por una incisión muy profunda. La era del acero pesado con níquel y carbono en su estructura. Esta piedra fue dejada por una viajera del tiempo. Los viajeros del tiempo usan de castillos para ocultarse. Burg Wolfsee, Alemania. El castillo Wolfsee es una hermosa mansión bávara cuyas secciones más antiguas se remontan a 1278. Sin embargo, su pasado terrorífico es tan famoso como su belleza. Considerado como uno de los castillos más encantados de Alemania, muchos reportes de actividad paranormal se remontan a la década de 1500. El más famoso de sus fantasmas es la mujer blanca, que se dice, ha asustado a muchos de los visitantes del castillo. El hierro de Wolfsee, un artefacto fuera de lugar similar al Tesseracto de Marvel. ¿Qué es el Tesseracto de Marvel? El Tesseracto fue un cubo que contenía una gema del infinito, que representa la estructura del espacio. Si se usa correctamente, el Tesseracto podía abrir portales a cualquier parte del universo y proporcionar un viaje interdimensional. Todo por un cubo. La historia del Tesseracto en las películas Marvel. Todo por un cubo. La historia del Tesseracto en las películas Marvel. Además de para arrasar en taquilla y para darnos una nueva ración de bronca en redes sociales, Capitana Marvel ha servido para algo más. La precuela del universo Marvel protagonizada por Brie Larson nos permite ver de nuevo al Tesseracto, ese entrañable artefacto del apocalipsis en torno al cual giraron las tres primeras fases del estudio. Así pues, ebrios de nostalgia, nos hemos puesto a recordar la historia de esta reliquia, que debutó en viñetas en 1966 con el bonito nombre de Cubo Cósmico. Todo por un cubo. La historia del Tesseracto en las películas Marvel. ¿De dónde ha salido el Tesseracto? No tenemos ni idea. Su primo de los cómics fue creado por la maligna organización IMA, pero como este cártel de científicos locos no se dejó ver en el MCU hasta la altura de Iron Man 3, podemos dar por sentado que el cubo cósmico de cine procede de las inmensidades primigenias del vacío estelar. Tras el paso de los eones y de avatares, que sin duda fueron muy intensitos, pasó a ser custodiado por los asgardianos hasta que algún pariente poco espabilado de Thor decidió que sería una buena idea llevárselo a la Tierra.
Así, tras una primera referencia en Iron Man 2 el Tesseracto es la encapsulación de la piedra del espacio, una de las 6 singularidades conocidas como las piedras del infinito creadas eones atrás. En la Tierra fue poseído por Odín que la guardó en su cripta. De algún modo, durante la batalla contra los gigantes de hielo en los flashbacks de Thor el Cubo acabó custodiado en un templo de Tonsberg, Noruega. Y es que Noruega siempre aparece de una forma o de otra en mis vídeos. Tonsberg, Noruega. Es un lugar que existe, es real. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.